Bien, buenas noches, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a su curso de Derecho Sucesorio, que por una razón de orden técnico, lamentablemente, no pudo quedar cargado el curso en la página. Y hemos estado durante esta hora eh, generando, digamos, esa carga, porque por alguna razón quedó mal cargado el curso. Está el curso del decano dentro de la plataforma mía, del profesor de su clase, José Luis Díaz. Aprovecho de presentarlo, ¿ya? Así que, pero, como en este caso, bueno, podemos dar esta solución por el día de hoy y la idea es que esta primera clase tampoco la perdamos. Así que, bueno, les doy las disculpas. Yo imagino que ustedes habrán pasado también por otras circunstancias de plataforma, no solo aquí en la universidad, sino que efectivamente ahí me llegó el correo de la secretaria para enviarles después este link en el que va a aparecer este video. ¿Ya? Es probable que se encuentren a lo mejor con otros videos también del profesor allí que no están enfocados directamente a la escuela, sino que a la otra escuela. Así que, bueno, me van a conocer de todas maneras a través de las distintas clases que yo hago. ¿Mm? Eh, bueno, como les decía yo, les doy la bienvenida a este curso. Para ustedes, técnicamente, es el último curso de la línea de los derechos civiles. Así que desde esta perspectiva tengo que decirles que, bueno, primero los felicito por haber llegado a esta instancia. Es una señal de que de alguna manera han ido avanzando en sus cursos regulares de derecho y llegan a esta instancia del derecho sucesorio, que después yo voy a ir haciendo un comentario que incluso me voy a volver repetitivo durante el curso, porque el derecho sucesorio es un derecho que está absolutamente en decadencia. Solo quiero corroborar que la secretaria, ahí está, que me envió su correo. Perfecto. Entonces, le vamos a decir que estamos ok. En esta, digamos, observación reiterada que voy a ir haciendo aquí en materia de, digamos, evolución del derecho sucesorio y de la necesaria, pero necesaria y urgente eh, acción de reformar esto, es probable que muchas de las instituciones que vayamos viendo aquí, yo les vaya diciendo esto, tiene muy poca utilidad en el orden práctico. Ha pasado. Y es porque hay varias razones que pudiesen llevar a este derecho sucesorio, a esta decadencia que no la expreso yo, la expresa uno de los grandes civilistas de este país, que es Ramón Domínguez, eh, que él escribió precisamente dos grandes tomos junto a su padre, Ramón Domínguez Benavente, acerca del derecho sucesorio, llegando a la conclusión, me lo escuchaba yo en una conferencia años atrás, de que él no iba a reformar su libro porque no tenía ningún sentido. ¿Y por qué? Porque no había nada que actualizar. Las verdaderas reformas al derecho sucesorio no han llegado, pero es también porque no existe una especie, por decirlo así, de propósito en modificarlo, porque en realidad no hay ninguna, digamos, intención de modificar el código. ¿Para qué estamos con cosas? Nosotros estamos estudiando un código civil que ya se va a ir muriendo por sí solo en algunas cosas. Yo sé que soy a lo mejor exagerado en esta expresión, pero lo demuestra el apéndice del código. Ustedes ya están en civil sucesorio, así que todos tienen su código civil, y si yo les pidiera el ejercicio de medir el ancho que tiene el apéndice versus el ancho que tiene el código, se darían cuenta que se han tenido que dictar muchas leyes complementarias al código porque el código no satisface las necesidades sociales. Yo creo que una de las razones, digamos, sociológicas que pudiesen eh, dar motivo a esta crítica se encuentran en que nosotros por mucho tiempo vivimos glorificando nuestro Código Civil. Eh, de alguna manera, la gran obra de Bello del siglo XIX
que pudo ser digamos, una institución muy fundamental, a lo mejor durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, llegó un momento en que por muy inteligente y por muy sabio y por muy visionario que hubiese sido Bello, era imposible que contemplara las hipótesis de realidad social que se dan hoy día. Incluso muchas de las realidades sociales que contiene el código están absolutamente obsoletas, ¿no? Y eso no lo puede negar nadie, ¿no? Hay expresiones del código que todavía identifican primero la distinción social que hizo el código, ¿no? El código que nace en el siglo XIX, que entra en vigencia ya en 1857, claramente es un código que está enfocado solo a una parte de la población. Y mucho más se nota aquí, en derecho sucesorio. De hecho, las instituciones que va regulando siempre parten de la base que la riqueza del causante es tan alta que alcanza precisamente para hacer variadas disposiciones testamentarias, ¿no? Tanto que hay siempre yo la traigo a colación porque para mí es muy pintoresca en el artículo 1056, cuando se refiere a lo que el testador hubiese dejado a los pobres. Lo que se dejare a los pobres será identificado con la parroquia del testador. Y ahí uno dice, primero, ¿cuál es la connotación de la expresión pobres en el Código Civil? Sino partir de la base que quien testa tiene riqueza suficiente, ¿cierto? Y ya ahí hay un elemento. Hoy día incluso la expresión pobre podríamos desmenuzarla en distintas visiones. Por ahí una cliente mía siempre me decía, pobre es quien no tiene quien le quiera. Así que si alguno de ustedes tiene a alguien quien le quiere o que le ama, por supuesto que ya no es pobre, ¿ven? Es absolutamente una persona llena de riqueza. Qué mejor que el amor en este mundo, en tiempos tan difíciles también como los que estamos viviendo, ¿cierto? Donde nos hemos encontrado en esta dinámica de reconocer los afectos, vivir los afectos y a lo mejor enfrentar los afectos, ¿cierto? Por ahí se están dando incluso apoyos psicológicos porque las personas no estaban acostumbradas a convivir 24 horas diarias, a pesar de que se aman mucho, ¿cierto? Bueno, y ahí está la dificultad. Bueno, cosas. Ahí todo esto a raíz de la expresión pobres que utiliza el Código Civil. Entonces, hay alusiones todavía de orden religioso. Por ejemplo, el mismo que acabamos de mencionar, la parroquia del testador. Y uno podría decir, ¿cuántas personas hoy día son creyentes? Yo, en lo personal, soy creyente, católico, pechoño de misa, me confieso y me golpeo el pecho los domingos. Es lo que soy en ese sentido. A mí me gusta transmitir siempre mis creencias, no con afán de que ustedes crean, sino para que ustedes aprendan una lección del abogado. El abogado tiene que ser de convicciones. Así de sencillo. Ustedes las tienen, ustedes tienen su propio sistema de creencias, sus propias creencias, pues esas las tienen que llevar hasta el día en que le toquen aquellos casos difíciles, en que sea puesta a prueba esa convicción y usted decida si continúa o no adelante. Hay que ser de convicción. Las abogadas y los abogados somos enfrentados continuamente a este dilema de orden ético que es tan fuerte. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, ahí se habla del eclesiástico confesor, por ejemplo, de una persona a la cual no se le puede dejar una asignación testamentaria. A las personas que efectivamente hubiese, por ejemplo, confesado al causante. Y uno dice, la confesión primero es un sacramento de orden católico. ¿Qué pasa con los que no son católicos? ¿Qué pasa con la persona que muere y es judía y su rabino la ha acompañado durante los 2 últimos años? A él sí se le puede dejar una herencia porque no es el eclesiástico confesor. Pero si uno tiene un sacerdote, un curita que lo ha acompañado durante los 2 últimos años, que tiene su parroquia pobre, no le puede dejar nada porque esa persona tiene una incapacidad para suceder, pero no la tiene el rabino, no la tiene por ejemplo, el líder religioso en el mundo musulmán.
no la tiene el pastor en las iglesias cristianas. ¿Eh? Entonces hay una discriminación. Yo siempre digo, o terminamos con todo y decimos que se le puede dejar a cualquiera, o incluimos a todas las religiones, una de dos. Pero las dos cosas, o sea, lo que hoy día está es un acto de discriminación, absolutamente. ¿Mm? Entonces toda esa normativa se va uno, yo llego al contenido y digo, ya, esto no lo vemos porque esto no se ocupa. Algo, un pecado gravísimo, por ejemplo, ¿no? Las asignaciones testamentarias condicionales. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Que te dejo esto siempre y cuando tú te titules de abogado. Una condición testamentaria para una asignación testamentaria. Y uno dice, ¿y se la puedo aplicar a mi hijo? A mi hijo le digo que si no se titula, entonces no le dejo nada. No, no se puede, porque los hijos son intocables para el Código Civil. ¿Va? No se puede en ningún caso privarlo de su asignación testamentaria, que en este caso se llama legítima. ¿Ah? Y si voy a intentarlo, si yo cometo el pecado de intentar desheredar a mi hijo, tengo que hacerlo con unas causales que son terribles. O sea, para ese hijo, obviamente, que, no sé, el asesino, el padre, ya está bien, a ese hay que desheredarlo. O sea, ni siquiera se pone en la condición de que un padre evaluara que no tuvo una relación con su hijo, no tiene una disposición con su hijo, ¿por qué tiene que dejarle algo? ¿Ah? ¿Por qué se priva al individuo de la libertad que reza el código en los otros 3 libros? ¿Ah? Toda la libertad para los otros, pero cuando llega la sucesión, no, no hay libertad. Entonces ahí uno dice, aquí algo pasó. Y bueno, los análisis, los estudiosos del derecho civil llegan a consecuencias, digamos, llegan a explicaciones. Estamos hablando de explicaciones que a lo mejor se justificarán de acuerdo al tiempo, donde la riqueza era importante, donde Chile todavía era un país netamente agrícola, donde el valor de la tierra era el poder que tenía la clase más privilegiada en términos económicos en el siglo XIX. Entonces eso había que protegerlo. Se había eliminado, por ejemplo, el mayorazgo a instituciones propias del derecho antiguo, del derecho indiano, el derecho español, donde efectivamente el mayor, el primogénito, varón mayor, tenía que atender a toda la familia y por eso a él se le conservaba el derecho de llevar toda la herencia. Explicaciones más, explicaciones menos que las podemos encontrar allá, incluso en el derecho romano. El derecho romano mucho antes había terminado con este tipo de instituciones, pero con nosotros veníamos un poco inspirados en una sociedad española que viene a conquistar nuestras tierras. Bueno, entonces había que mantener el patrimonio lo más acotado posible. Por lo tanto, si a alguien se le ocurre dejar el patrimonio a otra persona distinto de aquellos que son conocidos como legitimarios, era impresentable. Bueno, cosas como esas van determinando que el derecho sucesorio haya entrado en una decadencia muy, muy profunda. Y esto ha llevado a una consecuencia muy, muy grave desde esta perspectiva, que es, vamos a decir así como lo utilizan los tributaristas, la evasión sucesoria, no la evasión tributaria, la evasión sucesoria. ¿Qué significa esto? Que muchos de los personas hoy día que en algún minuto toman la decisión de pensar, un día voy a morir. ¿Qué pensamiento más certero? ¿Cierto? Porque obvio, todos vamos a morir en algún minuto. Unos antes, otros después, pero el hecho de que seamos seres finitos, el hecho de que tengamos término en esta tierra, en este paso por este mundo, obliga a pensar en ese instante en que se produce la muerte, que vamos a ser separados de este mundo, no sé para dónde, pero los que creemos intentaremos llegar a algún lugar mejor que este. ¿No? Ahora, si nos portamos mal, derecho para abajo. Entonces, aquí, en este punto, se produce este pensamiento y el individuo dice, ¿qué hago con mis bienes? A veces tiene la posibilidad y consulta con un profesional.
¿cierto? Habla con la abogada, con el abogado y le dice, mira, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque puede pasar que hay gente, por ejemplo, que va a viajar y va a conversar con el abogado. Dice, oye, en caso de, tú ya sabes, ¿cierto? A mí me pasaba muchas veces, ¿eh? De personas sobre todo personas que son solteras o solteros, y que tienen un patrimonio importante. Entonces, de hecho, son los que más a veces testan. Y entonces le dicen a uno, ¿qué alternativas hay? Y uno lo que menos piensa es proponerle un tema testamentario. ¿Por qué? Porque si tiene asignatarios forzosos, le dicen, mira, en verdad no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tú tienes cónyuge, tienes conviviente civil, que hoy día también es heredero, tienes hijos, tienes nietos, tienes padres, tienes abuelos. Entonces, estás, digamos, en una condición muy desmejorada de tu libertad. No tienes una libertad grande para testar. ¿Mm? De hecho, nosotros tenemos y ustedes lo vamos a ir viendo constantemente, tenemos una especie como de cuadro básico. ¿Ah? Algunos lo hacen como torta, pero yo soy un poco más estructurado. Los estructurados somos cuadrados. Los más románticos son de círculo. Aunque hago círculos en otros temas, ¿no? Pero ese cuadrado hereditario, que es muy típico entre nosotros, nos divide. Dos cuartas para la mitad legitimaria, una para la cuarta de mejora y otra para la cuarta de libre disposición. O sea, en el fondo, nosotros, dentro de nuestro sistema sucesorio, apenas cuando existen todos estos parientes que he dicho, tenemos un cuarto para testar. Entonces, dentro de la proposición que puede hacer el abogado o la abogada para, en el fondo, asesorar a un cliente, es muy poco el espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan los otros posibles escenarios. Entonces el cliente le dice a alguien, mire, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, le vendemos la casa a mi hija, pero nos quedamos con el usufructo? Ah, ¿ve? Entonces, ¿qué se está buscando? Saltarse a la norma sucesoria, irse por el lado, porque la hija es uno de los tres hijos, pero resulta que los otros dos ya tienen su casa y a lo mejor a esta hija o a este hijo no le ha ido tan bien y los padres quieren dejarlo también apoyado. ¿Y qué se suele hacer? La famosa compraventa simulada. Entonces, se le vende la casa a la hija, pero los padres conservan el usufructo. De manera que al morir, ese inmueble no va a los tres hijos, sino que va derechamente a el patrimonio. ¿Por qué? Porque ya no estaba en el patrimonio del padre, así que, o de la madre, quien haya sido el último sobreviviente en este caso. Entonces, queda en poder de la hija. Mientras están vivos, ellos tienen el usufructo, tienen el derecho de usar y gozar esa propiedad, pero ya el dominio, y ahí ustedes ya me entienden muy bien a qué me refiero, queda en poder de la hija. ¿Ves? Entonces uno ya no le propone, no haga testamento, hagamos una compraventa simulada. Cuidado, cuidado mucho con promover ustedes actos de su parte. Porque el cliente, si llega a ocurrir un error, le va a decir, el abogado me dijo. ¿Ven? Por eso nosotros no podemos estar habilitados para proponer actos que son de alguna manera simulados. Ahora, ¿cuál es el punto? Que la gente pudiese pedirlo. Uno podría hacerlo. El tema es la advertencia. ¿Qué le dice uno? Si llegara a servicio de impuesto interno, podría decir, ¿y de dónde sacó el dinero ella para comprar la casa? El abogado tiene que tener una respuesta para eso. ¿No? Entonces, por eso no hay que aventurar. Y por eso digo yo, esta evasión lo que busca es eso, mueve a las personas hacia el mundo de la ilicitud. ¿Mm? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, constitución de sociedades. Traspasen todos los bienes a una sociedad, cosa que si ustedes se mueren, los bienes no entran a una suerte, perdón, a un caudal hereditario, sino que quedan dentro de la sociedad. Y generalmente hay sociedades de personas que dicen que muerto uno de los socios, continuará la sociedad con los herederos del socio fallecido.
Lo que crea a veces incluso una complicación en el orden comercial, ¿ah? Sobre todo con lo que hay que hacer los traspasos de derecho después y todo. ¿Por qué? Porque otro profesional les recomendó hacerlo en vida. Otra cosa, por ejemplo, los hijos, este es un caso real que yo tuve, los 3 hijos de un matrimonio extranjero vinieron a Chile, les gustó Chile, de hecho el marido era chileno, pero la señora era de otra nacionalidad y sus hijos habían nacido en otro país. Los 3 llegaron a Chile, los 3 les encantó Chile y los 3 se casaron, 3 varones, pero todos se casaron en sociedad conyugal. Y los padres tenían una empresa muy próspera. ¿Ah? Y esta empresa, ¿cuál era el temor? Conmigo generalmente conversaba la señora, mamá de los chicos. Entonces decía, estoy preocupada, me dice, porque ¿qué pasa si los niños se pelean? Ellos son herederos eventualmente de esta sociedad. Entonces, yo le dije, en primer lugar, no son herederos porque son herederos cuando ustedes fallezcan. Así que eso. Pero, ¿qué querían ellos? Ellos querían traspasar el activo, los derechos sociales, a los 3 hijos. Entonces, ¿qué pasa si le dejo 1/3 de la sociedad y después mi hijo se divorcia o se separa de su mujer o tienen problemas? Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Empieza a diseñar una forma jurídica que tienda a proteger los patrimonios y que evita que lleguen al instante de la sucesión, porque saben que si llegan al instante de la sucesión ya no hay nada que hacer. Entonces, todas estas maniobras que en el fondo son proponerle alternativas lo más beneficiosas sin ir a extremos de ilegalidad, se explican y tienen su causa precisamente en que este derecho sucesorio está envejecido, está obsoleto. Entonces no satisface los intereses de las personas. Y por esa razón es que entonces ha ido disminuyendo la aplicación de sus normas. Si uno tuviera, hace un par de años yo traté de hacer una investigación con algunos alumnos, al menos llegaran algunos datos de qué materias sucesorias llegan realmente al sistema. Por ejemplo, ¿cuántas personas testan? Ni siquiera están categorizados los datos, ni siquiera eso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tramitan sus posesiones efectivas en el registro civil versus cuántos lo hacen en el tribunal porque son testadas? Esa diferencia, que es abismante, demuestra que en Chile la gente no testa, porque no tiene relevancia testar. ¿Mm? Si un padre tiene 3 hijos y dice, ¿sabes qué? Quiero testar. ¿Qué es lo más que puede testar? Esto. Porque ya sabe que los 3 hijos obligadamente van a concurrir aquí en la mitad legitimaria y en la cuarta de mejora. Entonces, sobre esa base, ¿qué servicio le prestaría a un abogado si la ley va a hacer exactamente lo mismo con o sin testamento? De hecho, sin testamento, lo único que hace es incorporar todo a la distribución entre los 3 hijos. O sea, ninguna, digamos, aprovechamiento del caudal hereditario, que es uno de los problemas de por qué los países del hemisferio sur son más pobres. ¿Mm? Si ustedes analizan el sistema sucesorio del hemisferio norte, donde están la mayoría de los países desarrollados, claramente la libertad es lo que hace generar riqueza. ¿Por qué? Porque nadie tiene asegurado un piso hereditario. Y eso es lo que aquí nosotros podemos tener un hijo de 60 o 70 años y hay que dejarlo bien porque es el hijo. Aunque haya sido el hijo más malo que todo. No importa. Sagrado el hijo. Entonces, todos esos elementos van demostrando que el derecho sucesorio está en una fase de decadencia. Esto del acuerdo de unión civil ha servido incluso para que un día se casara una abuelita con su enfermera porque no quería que los bienes quedaran a favor del fisco. Imagínense. Me imagino que la abuelita y la enfermera se llevaban bien en el sentido de que ella, y este caso yo lo conocí también, quiso dejarle a alguien, y me pasó también con otra persona joven, soltera, que decía lo mismo, decía, no era casada esa persona. Entonces, ¿qué es lo que quería? Decía, yo entre que esto vaya al fisco, prefiero dejárselo a sus primos chicos, porque él ya está hablando de un hombre maduro, con primos chicos, prefiero que se queden ellos con la herencia. No tenía legitimarios. Entonces,
iba a quedar expuesta la herencia. Entonces, uno va observando y esta observación me lleva a esta crítica que va a ser, como le digo yo, constante. Bien, bueno, hecho este preámbulo que se refiere un poco a la importancia del derecho sucesorio, algunos, digamos, elementos de orden práctico. Aquí, manuales, no vale la pena tener grandes manuales, porque como les digo, lo que nosotros aprovechamos del derecho sucesorio se traduce en esto. Es muy práctico. De Hernán Troncoso. Y fíjense, es un manual muy pequeño, ¿no? Pero es porque están tomadas las instituciones relevantes. Ahora, lo bueno de Hernán Troncoso es que se basa en Somarriba, en la versión de René Avelin, ¿no? Así que si ustedes tienen este, lo pueden ocupar. Y el otro está ahí abajo, no lo puedo mover, pero que es el mismo, ¿ya? Así que si quieren un manual guía, allí lo pueden tener. Lo ideal de estos cursos, yo siempre lo digo, de el Advance, es que como son cursos muy concentrados, cada clase tiene que tener un trabajo que nos haga comprender qué es lo que hemos hecho en este día. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a aprender acerca de la importancia del derecho sucesorio y el que entendemos por derecho sucesorio, porque nosotros separamos generalmente el derecho, que es la ciencia que lo estudia, de la sucesión misma, que es la realidad práctica, ¿cierto? A muchos de ustedes por allí les han ya preguntado, como saben que estudian derecho, que ya han avanzado en sus cursos, ¿qué pasa si? ¿Ah? ¿Qué debería hacer yo? Y esas frases van marcando siempre un concepto, la sucesión, la muerte. En el caso de morir, ¿qué pasaría con mis bienes? ¿Ah? ¿Qué pasaría si yo estando casado o casada me muero? ¿No? ¿Qué pasa con aquellos bienes que yo compré antes de casarme? En fin, son preguntas que van apareciendo y que ustedes seguramente ya han ido esbozando respuesta, porque si no han esbozado les falta un elemento fundamental de los abogados, que es la argumentación, ¿cierto? Ustedes pueden estar a lo mejor sintiéndose un poquito más seguros para ir opinando, ¿no? Y para ir emitiendo algunos pequeños consejos sucesorios o de familia ya o de patrimonio, ¿no? Muchas cosas que ustedes ya han visto antes de llegar a este curso en el que se habla de la muerte, pero que es la muerte la que está matando al propio derecho sucesorio. Bien, así que tenemos una bibliografía, tenemos un sistema de trabajos, que la idea es que se vayan haciendo estos trabajos por clase, y así vamos, en primer lugar, vamos formando nuestra evaluación. Eso se llama formativamente. Y lo formativo ayuda porque no concentramos todos los contenidos en un solo punto, la solemne o el examen, sino que los vamos distribuyendo a lo largo del curso. La idea es que el crecimiento sea progresivo. Y por eso cuando uno aprende, ¿qué aprende del derecho sucesorio? ¿Aprende acerca de su importancia? Sí, en verdad es una importancia relativa. ¿Aprende sobre su evolución? Bastante poca, me van a decir ustedes. Y podrían decirme, después de esta conversación que hemos tenido, que en verdad en Chile no hay libertad para testar. Y ese sí que sería un concepto relevante a tener presente hoy en su clase 1 de derecho sucesorio. Bueno, dicho esto, evaluación, bibliografía, el cómo se va dando el contenido está también, no tiene la misma secuencia de los otros derechos que han estudiado hasta el día de hoy. Generalmente los derechos uno parte por el concepto, luego por las clasificaciones, de las clasificaciones pasa a los efectos, en los efectos estudia derechos y obligaciones y luego cierra con la extinción, ¿cierto? Bueno, aquí cambia un poquitito porque no existe. Aquí, un poco siguiendo a don Pablo Rodríguez, de lo que se conversa más son de instituciones de derecho sucesorio.
¿Qué significan instituciones de derecho sucesorio? Es decir, se van tomando aquellos elementos o institutos que son fundamentales y de ellos se desprenden algunas consecuencias. Los dos grandes elementos, diría yo, del derecho sucesorio son precisamente ha tenido mucho uso hoy día la pizarra, por eso está media roja. Los dos grandes institutos sucesorios, diría yo, son el derecho real de herencia por un lado y por otro lado los sistemas de sucesión. ¿Mm? Porque aquí es en el fondo nosotros lo estudiamos como bien y ustedes que ya vienen y han pasado seguramente por el curso de bienes se dieron cuenta que para nosotros los derechos son cosas. ¿Qué cosas? Incorporales. ¿Las podemos transar? Sí. ¿Las podemos ser objeto de algún tipo de transmisión, de transferencia? Sí. ¿Las podemos rescatar? ¿Podemos accionar sobre? ¿Por qué? Porque son cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas incorporales. Y en este caso, esta cosa incorporal, este bien incorporal, que es el derecho real de herencia, es un derecho, vamos a hablar de su importancia, eh, relevante en términos patrimoniales. Estamos hablando efectivamente de la herencia. No sé en términos cuantitativos cuántas herencias se transmiten, porque es una investigación que no ha sido hecha. Para eso nosotros tendríamos que saber cómo se mueve el patrimonio chileno. Por ejemplo, solo haciendo una base de cálculo, o sea, solo construyendo una base de cálculo, tomar todas las personas que han fallecido, todos los inventarios de esos bienes y con todos esos inventarios hacer un cálculo de cuánto patrimonio efectivamente se traslada, en este caso se transmite de un sujeto a otro. Fíjense que la riqueza incluso, que es única, puede terminar absolutamente dividida si la cantidad de herederos es importante. ¿Ve? Son cosas que en general el derecho deberían estudiarse, sobre todo desde el punto de vista de lo que son los sistemas de transferencia de riqueza. ¿Mm? Por eso es tan importante hablar del derecho real de la herencia, de la sucesión, de los asignatarios, ¿ah? De las asignaciones, de los momentos en que se van a producir precisamente este aparecimiento, porque aquí hay una gran discusión en cuanto a este derecho real que dice relación con cuándo existe este derecho real, desde cuándo y hasta cuándo y qué contiene. ¿Ah? El primer problema, ¿cuál es el contenido del derecho real de herencia? Pero ustedes ya lo tienen que haber visto también, allá en bienes. ¿Por qué? Porque allí se estudió la tradición del derecho real de herencia. ¿No? Bueno, y después nos vamos a los sistemas de sucesión. ¿Por qué? Porque sabemos que la sucesión, dentro de sus acepciones, dentro de sus significados, está el que es un modo de adquirir, ¿cierto? ¿Y cómo se adquiere? Bueno, se adquiere por los dos grandes sistemas que tenemos. Intestada y testada. ¿Mm? No es el sistema sucesorio, el sistema de sucesión contractual entre nosotros no existe. Y ustedes también lo estudiaron. ¿Cuándo? Cuando estudiaron precisamente el objeto ilícito. Allá en el 1463, ¿cierto? ¿Ah? No puede ser objeto de una donación o contrato, que no puede ser objeto de una donación o contrato. El derecho de suceder a una persona viva. ¿Por qué? Porque según se ha dicho siempre, y ustedes así tienen que haberlo aprendido, que hay una componente moral, se está especulando con la muerte. Pero es un argumento que ya no se sostiene en la actualidad porque tenemos muchos contratos en los que se especula con la muerte. Yo creo que es más un de orden moral. No podemos especular con la vida de una persona, no con la muerte, sino que con la vida de una persona solo para disputarnos su patrimonio. Y eso sigue siendo, obviamente, una afectación moral.
Creo que esa es la razón que hay que decirla y no veo por qué. No hay que ser tan kelseniano. Kelsen siempre decía, el valor que pueda perseguir la norma es irrelevante, porque era tan positivista. Pero nosotros no lo somos. No somos una sociedad positivista, nosotros somos una sociedad que funciona con el valor de la norma, el valor perseguido. Y eso no lo podemos negar. No estamos en una teoría pura. ¿Mm? Interesante, ¿no? Bien, entonces tenemos intestada y tenemos testada, porque no hay sucesión contractual. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ese debate entre estos dos temas, todo el curso. En primer lugar, vamos a partir ahí hablando de los tiempos de la apertura de la sucesión, de la muerte, de sus efectos, y luego analizamos el derecho real de herencia, sus formas de adquirir, y luego pasamos precisamente al sistema de adquisición. Cuando uno llega aquí a estudiar el testamento, después termina, efectivamente, casi todas las instituciones que siguen de aquí en adelante se refieren a la situación testamentaria. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Porque en el concepto del Código Civil, obviamente que aparecen como relevantes dentro de la sucesión testamentaria, pero en la práctica, ¿cuántas personas testan en este país? Entonces eso nos lleva a pensar, ¿vale la pena desde este punto de vista algo favorable para ustedes? ¿Vale la pena que yo repruebe a un alumno porque no ha sabido cómo se calcula la legítima rigorosa y la legítima efectiva, que son un quebradero de cabeza? No vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué? Porque esa dinámica de legítima rigorosa o legítima efectiva parte de la base que tengamos un testamento. ¿Y cuántas personas testan en Chile? Se dice por ahí, yo no lo sé, porque no hay investigación, porque en derecho no hay investigación aplicada, y eso hay que reconocerlo, es muy poca. Es muy poca. Hubo una grande para llevar a cabo la reforma procesal penal y de ahí parece que todo el mundo se agotó. No hicieron ninguna más. Porque si nosotros quisiéramos efectivamente saber cómo funciona la voluntad del individuo para hacer disposición de bienes, tendríamos que empezar a averiguar cuántas personas mueren, cuántas mueren intestadas, cuántas mueren haciendo testamento, qué fue lo que se dispuso, en fin, una serie de cosas que están ahí. Bien, bueno, dicho esto, como le digo, vamos a ir cerrando con algunas instituciones propias de la sucesión de Estado. Hasta ahí vamos bien. Bien, ahora vamos a hacer una pausa, y de vuelta de la pausa, entonces ustedes van a, vamos a entrar a estudiar el otro, digamos, ya gran tema, partiendo que va a involucrar estos dos, es hablar del concepto mismo de lo que estamos estudiando, al concepto de la sucesión. Bien, así que hacen una pausa, se toman un café y regresan para ver la segunda parte.